En los videos anteriores nos adentramos en el Amazonas ecuatoriano, donde los nativos que me acompañan atraparon una anaconda monstruosa. Vimos las mascotas exóticas de las personas que viven dentro del bosque, conocimos todo acerca de los indígenas aislados y navegamos por su peligroso territorio donde personas han sido asesinadas con lanzas. Hoy finalmente llegamos con vida al corazón del Parque Nacional Yasuní para conocer la tribu Waorani. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, navegamos 14 horas dentro del Amazonas para llegar hasta una tribu Waorani en medio de literalmente de la nada, solo de un bosque impenetrable. Si están siguiendo la serie sabrán que anoche llegamos casi de madrugada, apenas nos dieron este espacio para dormir. Ya vamos a ir a encontrarnos con ellos, y esta tribu en específico tuvo la oportunidad en 1960, 1970 de salir al contacto con el mundo moderno o de dejarla pasar. Ellos tenían que tomar una decisión, si encontrarse con los humanos modernos o simplemente seguir viviendo en la montaña, y específicamente ellos decidieron salir al contacto, recibir herramientas, tecnología y todo lo que tenían en aquel momento para ofrecer, y por eso es que hoy es posible que los visitemos, porque los que decidieron no salir, que hubieron otras familias que decidieron no hacerlo, son lo que hoy se conocen como las tribus aisladas o no contactadas, de las que hablamos en el video anterior, sumamente peligrosas, que viven aquí en el bosque y que el bosque es su casa, que andan desnudos por ahí con lanzas, y que bueno, si quieren verlo completo en el video anterior ya está. Así que si no hubiera sido de esta manera, en este momento sería extremadamente peligroso lo que haríamos. Probablemente nos asesinarían como a muchas personas si nos hubiéramos venido a meter así nomás, pero ya ellos saben. Incluso por aquí está Guareca recibiéndonos en la mañana, y solo para estar seguro, ya usted les dijo que veníamos. Sí, ya les dije. Ya saben. Ya están listos ellos para recibir por cualquier cosa. Sí, cualquier motivo. Ya están avisados, no debería por qué haber problema. Entonces vamos a ir a conocer a la tribu Waorani del Amazonas. Lo primero que nos encontramos por acá es un onco, que es como le llaman a los ranchos, que los hemos venido viendo, se hacen con palma. Ya por aquí vemos personas que andan completamente vestidas, completamente normal. Hola amigo, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Christopher, Waponi. Penti, mucho gusto Penti. Gracias por recibirnos acá en su casa, Waponi. Waponi es bienvenido. Sí, Waponi significa, puede ser varias cosas. No vaya a ser que me esté echando y yo... No, y yo entonces... puede ser gracias, bueno, bonito. Gracias, ok. Sí. Muchas gracias, Penti. Bueno, hola, ¿qué tal? Ah, y por aquí nos encontramos ya todos. Esta es como la vida diaria. Sí, así la vida diaria. Normalmente sigue conversando, haciendo su trabajo, artesanía, de forma de vivir como Waorani. Y tiene su forma de conversación sobre cacería. Hombre hace la flecha, la mujer tejiendo su cosa de mujer. Aquí no existen los trabajos convencionales que nosotros conocemos. Cada quien decide si trabajar un poco o no. ¿Cómo funciona? Y aquí normalmente no buscan agentes de trabajo, sino lo que ellos quieran, hacer su casa, sobrevivencia. No tiene horario fijo, sino cada quien hace lo que quiere. Lo que quiera hacer. Lo que quiere ir a traer su chagra, otro pasa en la casa, otro quiere coger alguna cosa de fibra, todo depende de mujer y depende de casa. Con todo su permiso, Penti, voy a mostrar cómo andan vestidos. Obviamente en la plataforma tengo que censurarlo, ustedes no lo pueden ver, pero lo que anda Penti es simplemente un cordón, ¿es correcto? Sí, un cordón es culturalmente que hace mucho tiempo nuestra cultura vivía antes de contacto, pero ahora mantenemos todavía ese un cordón hecho con algodón. La mujer que está trabajando este cordón decimos dayo, es una algodón que teje la mujer para utilizar vestimenta original, es su vestimenta hombre y mujer. Y por lo que veo, bueno, ya los muchachos de hecho se ven que andan con ropa completamente normal, y de hecho por allá veo también a los jóvenes en pantaloneta. Que vive por el contacto mundo occidental, que han llegado del mundo occidental, es que utilizan chores, camisa, pantaloneta. Como que a los jóvenes ya les da vergüenza andar de manera tradicional. Como llegar al mundo contacto, tiene como una cultura occidental, tiene vergüenza de otra cultura, no cultura originaria. Y esto es lo que hacemos entender que estamos viviendo una cultura metido en el mundo occidental. Qué increíble como se nota así el cambio, amigos. Por aquí vemos las mujeres con sus trajes tradicionales, que también tengo que censurarlo porque andan prácticamente
completamente desnudas, solamente las tapa una hoja, pero vean cómo están los ancianos, se podría decir, o las personas mayores manteniendo su tradición, y vean ya a los muchachos con ropa, completamente como nosotros andamos por allá. Guareca, ¿por qué están así como en cadenita revisándose el pelo? Veo que les da pena a la cámara. Ya están buscando piojo. ¿Están buscando piojo? Sí, están buscando piojo. Yo debería ponerme ahí en la fila, la de menos tengo yo un poco de piojos. Ya, ahí pone para que, para que me lo saquen. Sí. Hola, ¿qué tal? Evanu y Vini. Hola, vamos a conocer aquí a los muchachos. ¿Qué están haciendo por acá, Penti? Están haciendo la flecha para utilizar cacería, cómo preparar y cómo poner veneno, pero ahora están conversando sobre la cacería, preparando la flecha y laborando para ya tener cacería. Y están enseñando a los niños cómo hay que correr, cómo hay que matar monos, contando sobre su cacería. Sobre su experiencia. Sobre experiencia, cómo hay que hacer su cacería, cómo seguir corriendo los animales, cómo corren los animales, diciendo, contando. Todos los secretos. Sí. Ah, y veo que ya esto lo afilan directamente con cuchillo. Sí, ahora actualmente. Eso es después del contacto que adquirieron todas esas herramientas. Sí, por eso está hilando. Les quiero hacer una pregunta. ¿Es real que cualquier persona que hubiera venido en el pasado así sin avisar, por ejemplo, si yo me hubiera venido sin avisar, hubiera sido asesinado? Claro, cuando una persona que no conocido que entraba así, ya hubiera muerto, porque no conoce esta familia, que no, es un extraño, que pensaban que viene a dañar, a matar o a hacer cualquier amenaza, es donde ellos siempre mataban. Si una persona que entra así, y hasta ahora, como yo repito que nuevamente los tagueros que está viviendo, que alguna persona entra, te muere. Porque no quiere, no lo conocen. No le conoce a la persona. Penti, entonces si afilo esto bien, me llevan a cazar mañana. Sí. Pero tiene que quedar fina. Sí, sí. Yo estoy agarrándole aquí el toque, como que ponen el dedo aquí, solo que obviamente yo en cualquier momento me voy a cortar, pero ahí voy aprendiendo, ya casi la tenemos lista. Con estas flechas, me están diciendo, es con lo que derriban hasta chanchos de monte, ¿verdad? Chanchos de monte con una flecha, vean ustedes, es sumamente frágil, sumamente delgadita, muy puntiaguda, eso sí, pero mañana si vamos a cazar, les voy a explicar en dónde está el secreto, cómo es posible que algo así tan débil pueda bajar un chancho de monte. Oigan, qué interesante, me está diciendo uno de los muchachos que él está casado, pero que le presente unas amigas de Costa Rica. Entonces aquí tienen al hombre, eso es porque aquí usted puede tener más de una esposa, ¿es correcto? Entonces si hay por ahí alguna interesada en Costa Rica, aquí está el hombre. Dice que el abuelo tenía 6 mujeres y que él apenas tiene una. Eso no puede ser, compa. Eso no puede ser. Penti, me surge una duda. ¿Cómo son los matrimonios? ¿Cómo eligen a la esposa y cómo elige la mujer al esposo? Es donde cuando ya hace matrimonio hombre y mujer, cuando ya toman porque ya quiere vivir su vida con su mujer. ¿Pero lo elige cada quien o se lo eligen los padres? Solamente pregunta madre y padre que diga que ya puede vivir. Es donde pregunta al padre cuando ya quiere mujer el hombre, es donde la mamá del hijo y la hija del mamá y el padre también dice que ya, bueno, entrega. Ya, pero ella lo elige. Sí, ella dije, es donde ya hace cantar la canción. Ya. Y esto de canción significa que ya puede vivir matrimonio, es culturalmente, para siempre. Me dijeron las señoras que las esperara en el rancho, que iban a ir a traer la yuca para hacer el almuerzo y para hacer una chicha, y yo les dije, ¿cómo va a ser posible que me van a dejar aquí esperando? Entonces vamos a ir a ver cómo cosechan, cómo sacan la comida aquí, porque la vida aquí es muy diferente. Me comentaba incluso Guareca que él cuando sale a la ciudad está como aturdido y que todo es estresante porque todo cuesta dinero, en cambio que aquí no, que aquí la vida es muy diferente. Si usted ocupa comer algo, simplemente va y cosecha o caza un animal. Si no quiere hacer nada, se queda en la casa. Entonces vamos a ver cómo es este trabajo. Realmente me impacta muchísimo la vestimenta, más allá de que anden desnudas en la selva, es el hecho de andar
expuestas a cualquier planta, a cualquier animal, a cualquier cosa. De hecho, los hombres no vinieron porque este no es un trabajo para hombres, solo andan mujeres cosechando, este es el trabajo de ellas, pero los hombres andan nada más un cordón que les ata el genital al ombligo. Se veía incluso un poco doloroso, pero así andan en el bosque, así como se están adentrando ahorita, y así andan también los no contactados de los que hemos estado hablando tanto. Recuerden que ellos también son guaraní, entonces así se verían más o menos si uno se los encontrara. Todo esto es como una parcelita, un terrenito que ellos tienen sembrado, porque ellos viven de lo que siembran y de lo que cazan. Aquí vinimos a cosechar esta yuca que ya está grande. La señora tiene una técnica increíble para cortar las ramas y ahora hay que sacar la yuca de la tierra. Yo no sé cómo esto es un trabajo para mujeres, porque yo creo que esto lleva fuerza. ¿Cómo es la cuestión, señora? Enséñeme, porque ya vi que esto como que no va a salir así sencillo. Hay que escarbarlo al parecer. Ah, pero aquí hay una raíz. Con razón, ya se me hacía raro. Ya dudaba yo de este fuerzón. Había una raíz que me impedía sacar el verdadero foie. Me están diciendo que aquí se están encontrando que una guatusa está viniendo a comerse la yuca o algún animalillo, porque está la yuca escarbada y comida. Así está la cuestión. ¡Ay, papá! Así es como empiezan a salir las yucas. Vamos a ver. Negativo, no pudimos con esta misión. Este realmente es un trabajo difícil. Eso no quiere salir. Bien, bien, bien. Lo logró. ¡Qué poder, señora! La yuca, por si acaso no la conocen, es esta planta que ven por aquí, y la yuca crece bajo la tierra. Todo eso es una raíz que crece bajo la tierra. Por eso es que hay que sacarla así con fuerza. Algo que estoy notando es que, a pesar que ellas son las que andan haciendo la cosecha, anda por aquí gran parte del pueblo, andan todos los niños, andan bastantes personas, y me dicen que es porque cuando vienen aquí y se adentran un poquito en el bosque, pueden haber serpientes o un jaguar, un puma o qué sé yo. Entonces, que así en grupo lo espantan cuando hay mucho ruido y mucha gente, o si algo pasa, pues solucionan rápido entre todos. Esta es una canasta hecha de bejuco, y en esta es en la que se llevan toda la cosecha. Aquí cargan todo y lo llevamos. Me hace gracia y me llama la atención que siempre andan cantando. Todo lo que hacen lo hacen o tarareando o cantando, como ahorita. Es divertido, lo inspira a uno a trabajar. Y la yuca, me dicen que cuando la cosechan se la comen así cruda. Está rica, buena. Por cierto, la yuca creo que es como energía pura. No sé si es carbohidrato o algo así, pero es energía pura. Usted se la come y de una vez va directo. Ahora sí, una vez cosechado, me están diciendo que me lo lleve yo para allá. Ellas normalmente se lo llevan en la cabeza. ¿Cómo se lo ponen? Aquí. En la cabeza también. Ay, Dios mío. Parezco un burrito de carga, ahora sí. Esto en el cuello hay que tenerle cuidado. Está bien pesado. Vamos a ver si lo llevamos hasta allá. Definitivamente no sé cómo este no es un trabajo para los hombres. Yo voy que me quiebro la vida aquí. Este trabajo me recuerda mucho a los mayas en Guatemala, que jalaban sacos de madera así con la cabeza. Qué curioso que lo jalen de la misma manera. Lo logramos, amigos. Lo logramos. Y lo que más me da risa es ver a los hombres aquí descansando. Están simplemente tranquilos aquí en la hamaca. Y este es el trabajo de las mujeres. Y eso que me están diciendo que hoy me trataron bien, me llevaron cerca. Que normalmente siembran 1 o 2 kilómetros dentro de la montaña, porque aquí en la orilla del río todo esto se inunda. Entonces se pierde la cosecha. Tienen que jalar esto, pero de 2 kilómetros. ¿Pero qué acaba de pasar? Vean quién llegó. Se nos va a comer, no. Se nos va a comer la yuca. Tienen un tapir aquí de mascota. Vean qué linda. En toda esta montaña hay tapires. Vean cómo la regaña, como que si fuera un perro. Qué linda. Se la quitaron. Le quitaron la yuca de la boca. Qué lindo. Quiero que vean. Este es el cuchillo que usaban anteriormente. Es un cuchillo de palo. Un cuchillo de madera. Obviamente ahora tienen cuchillos normales como los que conocemos de
de hierro, de metal, pero así es como trabajaban el monte y las verduras y como pelaban todo antes. Y tienen una técnica que yo no sé cómo estaban pelando una yuca con un cuchillo de palo. Yo no puedo ni con el de hierro, ya se lo voy agarrando más o menos el toque. Pero imagínense qué complicada la vida en la selva con un cuchillo de palo. Esta danta me dicen que es de mascota, que aunque en el bosque cazan dantas, que esta la encontraron de 3 días de nacida. La mamá se la había comido un jaguar, entonces es una mascota aquí de la tribu, que esta no se la van a comer. Una vez que ya pelaron toda la yuca, los hombres se encargaron del fuego, de la leña, y ya está hirviendo, ya se está preparando. Una vez que ya la yuca está cocida, uy, se quiere comer todo. Una vez que ya la yuca está cocida, empieza el proceso para hacer la chicha, que es así, empiezan a aplastarla. Y ahora este es el proceso más importante. Después de haber masticado cada quien un pedacito de yuca, lo devuelve a la olla, y eso es lo que me dicen que le da el sabor. Si no lo mastican, no sabe a nada. Vean, por ejemplo, ella está por ahí masticando un pedacito y lo va a devolver a la olla. Me dicen que este proceso de masticarlo es lo que hace que la chicha se fermente, que incluso hace que se fermente tan rápido que ya esto en la tarde noche ya se puede tomar, ya va a ser chicha, y en 2 o 3 días es un elixir potente. Y este mismo proceso en el que cada quien, vean, cada quien toma un pedacito y se lo va comiendo y lo va masticando y lo devuelve a la olla, es lo que hace que todos sean inmunes a las bacterias de todos, porque así se comparten en la olla y desde pequeños ya vienen inmunes a todas las enfermedades que puedan tener aquí en esta zona o que ya hayan tenido los mayores. La chicha es muy importante porque es básicamente la base de la dieta de los guaraní. Esta que tenemos aquí es una chicha que ya tiene 5 días, la que estábamos preparando ahorita, esa hay que esperar a que esté lista. Esta ya la tenían por aquí preparada y así es como queda, para mostrarles a ustedes. Apenas se ve por ahí un poco la yuca molida, pero se vuelve así como una leche. Huele como un poquito amargo, como que si tuviera limón, y puede ser como similar a la leche agria. Vamos a ver qué tal la chicha de yuca de los guaraní. Sabe como agua y efectivamente es amarguita, pero me dicen que cuando no van a cazar, cuando no tienen carne, esto es lo que se consume en la mañana, en el almuerzo y en la cena, es lo que comen. ¿Pero qué acaba de pasar, Pente? ¿De dónde sacó este animal? ¿Dónde lo tenía? Uy. Cuidado. Ahora sí, ya. Bueno, yo no sé qué tanto confiar. ¿De dónde salió este? ¿Lo acaban de agarrar? Esto cogimos el río, cogimos porque todavía bebe y vamos a soltar para que ya haga más grande. Ah, este no se lo van a comer. No va a comer, vamos a soltar. Está muy pequeñito. Es muy pequeño, es joven todavía. ¿Este es un caimán o es un cocodrilo? Porque tiene la cabeza como puntiaguda, como un cocodrilo, sí, es de pero la me familia. dicen que crece 2 metros nada más. 2 metros nada más, porque como es un de la caimán. raza pequeña, sí. Ah, es como un cocodrilo, me imagino, especial del Amazonas, amarillo, que solo crece 2 metros, pero vean qué curioso. No le voy a arrimar demasiado la mano, pero vean qué curioso como tiene la cabeza puntiaguda. ¿Lo puedo Sí, ahora puede tocar. tocar? Agárralo duro, por si acaso. Agarra la pico, así. Ya. Agárrelo usted mejor. No confío. A ver. Uy, vea, no, la piel, de hecho que así, bebé, ya grande me imagino que es duro, pero así, bebé, se puede comparar con el de una serpiente, creo yo, la panza. Además, todavía no tiene garras grandes, se siente como un poco gelatinoso incluso el cuerpo, y una mirada que le va a despedazar por lo menos un dedo si tiene la oportunidad. Pero está muy lindo, la verdad, este animal, y qué bueno que lo van a liberar para que crezca en el río. Ok, entonces lo agarramos como una culebra, no lo suelte, lo suelte por de acá. Aquí lo tenemos entonces dominado. Tenemos un cocodrilo amazónico. ¿Y de aquí de dónde lo agarro? De atrás para que no me... de la cola. Vean este animal de cerca, qué majestuosidad. La verdad nunca había visto un cocodrilo de este color, completamente amarillo con manchitas negras. Algo que hay muchísimo en esta tribu son niños y mujeres con niños en los brazos. Entonces les quería preguntar, ¿ustedes estos niños dónde los tuvieron? En la casa. ¿Y usted? En la casa. En la casa, aquí dentro en la selva. Entonces preguntémosle a Guareca, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es que traen niños aquí en medio de la selva? Los guaraní dan parto en hamacas. ¿En una hamaca? Sí, en una hamaca o sentado en el piso. Entonces aquí hay parteras que ayudan a dar el parto. Que tienen conocimientos y demás. Tienen conocimiento, sí. Más que todo tienen conocimiento. ¿Y quiénes son las parteras acá? Por ejemplo, ella es partera, ella también y ella también.
Sí, a la abuelita que estaba ahí también es la partera, es la maestra. ¿Y cómo es en hamaca? En esa posición, mira, en esa posición solamente tenemos que amarrar un bejuco para que ella pueda estar sostenida los brazos. Y ahí la partera se tiene que estar moviendo cada rato, ¿sí? Para que si está colocado mal y se puede colocar también. Tenemos un voluntario, aquí nos va a explicar cómo es el parto cuando es en el suelo. Bueno, entonces cuando van a dar luz, la partera tiene que poner en esa posición si está en el suelo, ¿no? Entonces tiene que coger así, arriba. Aquí, este brazo tiene que estar agarrado del bejuco, ¿no? Entonces tiene que coger así con fuerza. Si ya ve, se siente que ya está sintiendo con dolor fuerte, entonces tiene que seguir empujando. Sí, ya va a salir. ¿Qué era, eh? ¿Y usted cree que la vida era mejor antes o después del contacto? Penti, entonces me surge una duda. ¿Usted cuántos años tiene? Yo no tengo exactamente el año como yo he salido antes de contacto. Yo más o menos tengo 55 años. Más o menos 55, no se sabe. No puede sabe. que tenga 30. 30, pero yo tengo 55. 55. Yo he salido antes de contacto. Aproximadamente creo que tenía 5 años, más o menos. Ya, ahí es donde viene mi pregunta. Entonces, ¿usted vivió esa vida antes del contacto? Cuando era todo en la selva, sin saber que había un mundo fuera del bosque. Cuando yo nací, mis padres eran no contacto. Mis abuelos vivían en ese territorio mismo. Y yo también, que cuando nací, no sabían el mundo occidental que llamamos ahora. No sabíamos qué mundo esto bien. ¿No sabían que había un mundo afuera? No sabíamos un mundo que había muchos problemas, pero no sabíamos la cultura era la selva, la tierra, la cacería, forma de vivir. Esto era culturalmente, pero no sabíamos el mundo de afuera. Penti, y cuando se dio ese primer contacto con el humano moderno, ¿ellos vinieron en avioneta o se encontraron cara a cara? ¿Cómo fue? El primer contacto volaron sobre vuelo, como no había por dónde aterrizar, donde no había aterrizaje de espacio, era solamente selva, sobrevolaron y ustedes, perdón, ¿qué pensaron cuando vieron ese aparato de metal que hacía un ruido? Este aparato cuando venía solamente creían, porque nuestros abuelos eran chamán, el jaguares que decimos, porque cuando veían hélices pensaban que los jaguares andaban dos lados, los ojos que tenía era hélice, pero creían que era un jaguar. Sí, el espíritu de jaguar, que volaban, pero hablaban guaraní. Pero después daron la cuenta que una persona estaba andando. Ah, después vieron que alguien iba dentro del avión. Y entonces, bueno, algo muy importante es que el contacto de ellos fue tiempo después del primer contacto. El primer contacto fue como en 1950 con Dayuma. Ella era guaraní. Y luego como en 1960, 70 fue que encontraron a su familia. Sí. Le hablaban por un parlante en el avión. Sí. Es donde por parlante que hablaban, dijeron que no mate, somos guaraní. No nos mate. Que no mate y que no va a hacer daño porque va a venir petrolera. Pero no decían petrolera, decían Cudin, que va a entrar a ese territorio para hacer un camino. Pero no creían, no pensaban qué iba a pasar, no sabían. Como era nuevo mundo de contacto y no sabían qué estaba pasando. Penti, ¿en qué creen los guaraní modernos? ¿Creen en Dios? ¿Creen en sus dioses? ¿Qué creencias tienen? La creencia del mundo de contacto, o sea, sigue viviendo una cultura que han vivido. La creencia es que el hombre hizo la tierra y solamente cree. Ahora por contacto la gente escucha donde dice Biblia Dios, que dice, pero escucha, pero no adapta, sino solamente hace creencia y sigue manteniendo, aunque está llegado al mundo de contacto. Eso es lo que han vivido esta comunidad. Entonces, ¿ustedes le rezan a Dios o qué creencia tienen ustedes? ¿Qué practican? Son de la creencia es según, o sea, creemos que el hombre eran pequeños, eran poderosos, dice nada más. O sea, solamente creemos así. Cuando tienen un problema, no le piden a ningún Dios ni a nadie. Nadie, solamente pensamos que así hemos nacido y así pensamos que el hombre hizo.
Después de haber visto la vida que tienen ahora los guaraní, cómo han ido cambiando todas las cosas, hay algo que no me puedo ir de aquí sin preguntarle a Penty. Y es, Penty, si estuviera en su poder, si usted pudiera devolver el tiempo, ¿qué preferiría? ¿La vida antes del contacto, la que tenían en la selva, en la que no conocían el mundo exterior? ¿O prefiere la vida actual que tienen con acceso a las cosas que les trajo el contacto? Entonces para mí sería el anterior que vivían esa cultura. Eso sería, podía volver a vivir, porque es una cultura siempre. Y esto me gustaría a volver a mantener esa cultura. O sea, si estuviera en su poder, sí, usted devolvería el tiempo y se quedaría en la selva. Exactamente. Como los no contactados actuales. Exactamente. Increíble. A pesar de todo lo que hemos visto y de esta vida tan tranquila que a simple vista llevan los guaraní, me cuenta Penty que él es una persona que no puede ir a la ciudad tranquilo. Tiene que salir con seguridad cada vez que va afuera. Es así, porque sí, lo están buscando para quitarle la vida. Entonces por eso yo soy conocedor de este territorio. Yo estoy diciendo que no quiero que entre la petrolera, que no entren taladores, que no entre el gobierno a destruir esta selva. Es donde todo el mundo ve que yo soy una persona que no asumo este voz, y yo no asumo la persona que digo que no. Pero que quiere conservar. Que quiero conservar, pero ellos no quieren que yo asuma la voz del mundo, de la comunidad. Por eso las organizaciones y el gobierno quiere acabar este voz y ellos quieren asumir como máxima autoridad llamado. Es donde por eso para nosotros es más peligro que está trayendo, enfrentando nuestro derecho de esta comunidad, pero yo tengo miedo y debo que salir por mi seguridad. No quiero que alguien mata, si no quiero vivir. Y claro, tampoco yo no he robado cosas del gobierno, sino es mi territorio. Pero el gobierno han destruido este territorio, una parte más territorio de otra familia, han perdido grandes territorios. Eso es lo que hemos dicho al mundo. Imaginen qué increíble que él tenga que vivir aquí dentro, porque fuera, cada vez que sale, pues tiene miedo de su vida por defender el territorio, por defender de que no entren a realizar exploraciones para petróleo. Incluso me contaba que en la actualidad ha encontrado ya desastres, a pesar de que es un terreno protegido, ya encontró como zonas en las que estuvieron talando y como preparando todo. Claro, es donde el mundo llamado Yasuní ITT, el bloque 43, yo he caminado, he verificado lo que está pasando en el mundo, donde dice nadie está talando, pero el gobierno sí está talando, se está destruyendo más grande selva que no antes era selva, pero ahora aparece carretera, tractores, tráfico de aquí adentro en el Yasuní. Dentro de Yasuní. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Aquí cae la tarde y toda la gente se viene aquí a hablar hasta que ya sea de noche y les dé sueño y se vayan a dormir. La verdad es que es una vida muy tranquila, muy bonita. Quiero contarles que apareció un cazador que estábamos esperando. Esto que están por aquí ya son las flechas casi listas, porque mañana sí se armó, si no vamos a ir de cacería. Así que estén súper pendientes. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que está en el corazón del Amazonas.